Los siguientes temas de reumatología son lumbalgia y fibromialgia. Se tomaron como referencia Introducción a la reumatología del Dr. Pindaro y el Manual de Medicina y Cirugía del CTO de reumatología. Es lumbalgia. Este tema es muy importante ya que las afecciones del aparato musculoesquelético ocupan el tercer o cuarto lugar como causa demandante de consulta a nivel institucional y la lumbalgia pertenece a este grupo de patologías. Es muy importante también a nivel de enfermedades ocupacionales. Por esta patología hay que entender algunos conceptos de anatomía y fisiopatogenia. La columna vertebral está formada por 33 uniones de vértebras y tiene tres regiones móviles, que es la cervical, dorsal y lumbar. El sacro y el coxis son segmentos inmóviles y pertenecen a la pelvis. Cada región de las vértebras tiene características propias y que son parecidas entre sí. Las vértebras tienen un cuerpo, una apófisis espinosa y tubérculos anteriores y posteriores. También contiene elementos de sostén que son los ligamentos longitudinal anterior y posterior, ligamentos amarillo, interespinoso y supraespinoso. La columna posee funciones biomecánicas muy importantes. Nos ayuda para la bipedestación y también tiene la función de la marcha. Pero una función muy importante es la protección de elementos neurológicos y vasculares como la médula y raíces nerviosas y plexos vasculares. Para su estudio más exacto en cuanto a su fisiología, el autor de la bibliografía ha dividido a la columna en una unidad funcional básica, la cual consiste en dos segmentos, un segmento anterior y uno posterior. El segmento anterior es la porción que soporta el peso y está formado por los cuerpos vertebrales separados por un amortiguador hidráulico que es el disco intervertebral, que a su vez tiene tres partes: la lámina de cartílago, el anillo fibroso de láminas concéntricas y el núcleo pulposo. La disposición de estas fibras en el disco intervertebral permite la distribución de las cargas compresivas que sufre y con cambios en cuanto a los movimientos que sufre la columna. Las causas del dolor lumbar se pueden asentar en tres tipos: en tanto segmentos óseos de soporte o sostén, es decir, cuando se afectan las vértebras; en los segmentos blandos, es decir, que involucra músculos, tendones y ligamentos; y elementos neurológicos y vasculares. Pero también puede ser manifestación de un dolor reflejado de una víscera abdominal o una enfermedad sistémica o psiquiátrica. La clasificación ideal no existe, pero se ha propuesto la siguiente clasificación etiológica de la lumbalgia, que divide de acuerdo a la forma en que afecta a la columna y los mecanismos por los cuales se produce, en 6 aspectos, que es una alteración mecánica o estructural, por alteraciones inflamatorias, infecciosas, metabólicas, neoplásicas o por dolor referido. Para empezar con la primera patología, que nos habla de una afección mecánica, es el esguince lumbosacro, que es un síndrome que se caracteriza por esfuerzo, posición de flexión de la columna lumbosacra, dolor, espasmo muscular y posición antálgica. Nosotros podemos sospechar el esguince lumbosacro cuando hay una radiología normal y respuesta positiva a reposo y analgésicos antiinflamatorios. La hernia discal es más frecuente en la lumbar 5, de la lumbar 5 a la primera sacra, y se presenta con un dolor de fuerte intensidad que se irradia a la raíz nerviosa afectada, presentando también parestesias. Cuando el anillo fibroso del disco intervertebral sufre ruptura o laceración en sus fibras, el núcleo pulposo se puede herniar y dar inicio a la enfermedad discal, y como podemos ver en la imagen de la derecha, tiene 4 etapas en la herniación. La primera etapa es la protrusión,
la segunda prolapso, la tercera extrusión y la cuarta el secuestro. Existe una limitación de los arcos de movilidad de la columna con espasmo de masas paravertebrales. Algo característico que nosotros podemos encontrar en la exploración física es el signo de la SEG y maniobra de Bragard positiva. El signo de la SEG se confirma extendiendo la pierna del sujeto en decúbito dorsal, en donde va a haber una limitación para levantar la pierna y también dolor. La maniobra de Bragard se confirma al hacer dorsiflexión del pie. En cuanto a la espondilosis y artrosis apofisiaria, se refiere a los cambios degenerativos en el disco intervertebral y la osteoartrosis en las articulaciones interfacetarias que se engloban dentro de este término. Por lo general es más frecuente después de de la quinta década de vida y ocurre en la mayoría de los sujetos de edad avanzada, entonces es de presentación universal. El dolor y la restricción de arcos de movilidad es la forma de presentación clínica que se observa con más frecuencia. La espondilolistesis se refiere al deslizamiento de un cuerpo vertebral sobre otro y en la clínica se manifiesta por dolor lumbar que se inicia o exacerba con la actividad y cede con el reposo. Al momento de hacer la exploración física también se puede ver, se encuentra el signo de escalón en la región lumbar, como se observa en la imagen. La estenosis vertebral se atribuye generalmente a una lesión congénita o adquirida. Esta se refiere a la estrechez del canal vertebral, lo que va a comprimir a la médula, a los nervios. Generalmente secundaria a espondilosis con osteofitos que invaden el canal vertebral o los agujeros de salida, y en la clínica se manifiesta por dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores y se cursa también con la sensación de que están entumecidos y debilidad con el ejercicio que disminuye con el reposo. El diagnóstico se hace únicamente con la TAC al medir el canal vertebral. La siguiente patología es la osteocondritis, que es la enfermedad de Scheuermann, que es un proceso inflamatorio que afecta principalmente a los adolescentes, en donde se ven afectadas también las placas vertebrales, que se manifiesta con dolor y con una cifosis dorsolumbar muy evidente, como se puede observar en la imagen, y la limitación de los arcos de movilidad. Las vértebras crecen de forma desigual con respecto al plano sagital. Esta enfermedad es autolimitante, pero en etapas posteriores se puede desarrollar espondilolisis y algunas personas también necesitan cirugía. Un proceso infeccioso depende de la identificación del microorganismo causal. Es importante hacer procedimientos como el cultivo y de tejidos y de la sangre. Por ejemplo, para la infección por Mycobacterium tuberculosis, que tiende a ser una infección silenciosa, condiciona cambios destructivos con formación de abscesos gaseosos en las vértebras que se pueden diseminar al canal vertebral o estructuras perivertebrales. Bueno, para los estudios complementarios se recomienda hacer una biometría hemática completa, una eritrosedimentación globular, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, entre otros estudios que para hacer el diagnóstico diferencial, también radiografías de la columna lumbosacra, que es como el primer paso que se debe dar, la mielografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, una electromiografía y una velocidad de conducción nerviosa para determinar el número y nivel de raíces nerviosas afectadas. Para el tratamiento se recomienda reposo de 7 a 21 días. La posición de reposo en semifowler es la de elección con caderas y rodillas de flexión. La administración de fármacos se utilizarán AINES y antibióticos en caso de que tenga un origen bacteriano. La fisioterapia oportuna es importante en presencia de espasmo muscular intenso. El calor en diversas formas como la diatermia o el ultrasonido pueden ayudar. Las medidas generales, de acuerdo con la constitución orgánica y la patología subyacente, se establecerá una dieta baja en calorías
y se recomendará al paciente no levantar objetos pesados. Para la prevención, de igual manera, hay que concientizar al sujeto de que no reciba cargas excesivas y que tenga una... Evitar también la torsión de la columna al levantar un objeto. Estas son cuestiones ergonómicas sobre la salud de la columna. En cuanto a la cirugía, es una condición de último recurso cuyas indicaciones son cuando hay síntomas graves que persisten a pesar de la terapia conservadora, signos neurológicos persistentes y progresivos y o ataques recurrentes, frecuentes e incapacitantes. Bueno, la siguiente patología es la fibromialgia. Proceso frecuente de naturaleza no inflamatoria que afecta predominantemente a mujeres en torno a los 50 años y que se caracteriza por un dolorimiento generalizado, rigidez, parestesia, sueño no reparador y fatigabilidad. Como un dato curioso, nosotros podemos observar en la imagen inferior que es una patología que afecta a Lady Gaga. En cuanto a su etiología, se desconoce realmente una etiología concreta, pero se han propuesto diferentes mecanismos como una alteración de la fase 4 del sueño, factores psicológicos, alteraciones del sistema nervioso central autónomo, anomalías musculares y generalmente esta patología está relacionada con otras alteraciones que también tienen un origen psicológico o en su desarrollo, como es el colon irritable, las cefaleas migrañosas, el síndrome seco, la dismenorrea o el síndrome premenstrual. Diagnóstico: los pacientes generalmente refieren dolor generalizado al menos por 3 meses, hay una rigidez en el tronco y la cintura escapular y pelviana, también presentan debilidad y mala tolerancia al ejercicio, que además el ejercicio suele exacerbar el dolor. A la exploración física nosotros podemos observar que nunca existen signos inflamatorios y la manifestación más característica son los puntos gatillo, como se puede observar en la imagen de la derecha, que se observa al momento de hacer la palpación de determinados puntos y el paciente nos refiere también dolor. Los puntos a evaluar serán la cara anterior de los espacios intervertebrales de C5 a C7, el espacio entre la segunda articulación costocondral, el epicóndilo lateral a 2 centímetros de los epicóndilos y en la almohadilla medial de grasa cerca de la línea de la articulación de la rodilla. Estos son puntos dolorosos y en el manual de CTO trae una imagen que nos puede hacer recordar más fácilmente estos puntos, es la que se encuentra a nivel central. Para el tratamiento, el manejo de estos pacientes comienza principalmente en explicarles la naturaleza de esta patología, diciéndoles que también tiene un origen psicológico y se pueden utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, pero solo alivian parcialmente los síntomas. Se deben evitar otras medidas más agresivas y también se puede utilizar la administración de antidepresivos tricíclicos que promueven el sueño reparador, incrementan los movimientos oculares no rápidos y el efecto de las endorfinas para el alivio del dolor. Es importante mencionar que los fármacos más eficaces son los ansiolíticos y antidepresivos. La administración de fluoxetina y paroxetina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, también pueden producir moderada mejoría del sueño y alivio de los síntomas. Se recomienda la terapia también cognitiva para mejorar la función y trastornos del sueño en el paciente. Existe también evidencia en que un programa de ejercicio individualizado, incluyendo ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento, puede ser de beneficio para algunos pacientes.